por favor, si tienen dudas durante la plática, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. La verdad me gusta poder interactuar con ustedes y que podamos a lo mejor nutrir un poquito más estas pláticas, ¿ok? Entonces, ¿podemos empezar? Sé dónde estás. Como les comentaba, bueno, la plática del día de hoy se va a centrar en digamos, en el dolor en la extremidad superior, particularmente mano y muñeca, y su abordaje diagnóstico, su abordaje terapéutico. La siguiente, por favor. Entonces, algunas de las cosas que vamos a ver, muy básico, vamos a recordar algunas cuestiones anatómicas. Esta parte de la anatomía es bien importante para ustedes que están haciendo manejo intervencionista, porque finalmente ustedes con un ultrasonido que ya todos quizás lo tienen muy al alcance, pueden reconocer estructuras tendinosas inflamadas, quistes sinoviales, tumores inclusive, que se pueden ver fácilmente en el ultrasonido e incluso se pueden tratar también guiados con el ultrasonido. Entonces, el conocer la anatomía siempre es básico para el tratamiento de estas patologías. Reconocer las principales causas, bueno, hay muchísimas patologías que van a causar dolor en las extremidades y en la mano no se diga, al ser una de las herramientas más importantes que tenemos para nuestras actividades, pues es también una de las que más llega a sufrir por estas actividades. Actualmente lo vemos todos los días, mis compañeros cirujanos de mano y yo, el dolor en la base del pulgar asociado al estar todo el día en el celular o en la computadora y con el mouse, da y es más frecuente todos los días. Y obviamente, bueno, pues vamos al mismo tiempo a hablar del abordaje diagnóstico y qué opciones tenemos en el tratamiento, ¿ok? Entonces, vamos a empezar un poquito recordando cuestiones básicas de anatomía. Igual no los voy a aburrir con términos, vamos nada más a ver, siguiente por favor. Lo que me interesa más a mí, reconocer que la mano está compuesta de 8 huesos del carpo, 5 metacarpianos y tenemos 14 falanges, ¿sí? No son 15 porque tenemos en el pulgar solamente 2 falanges, ¿ok? En una radiografía muy fácil de reconocerlos, los huesitos del carpo, estos 8 que están aquí. No se ven los 8 porque aquí hay 2 sobrepuestos y aquí también hay 2 sobrepuestos que no se notan tan bien, pero es fácil reconocerlos. Si ustedes reconocen esta imagen normal de una mano en AP, pueden ver fácilmente patologías artrósicas, fracturas o cuestiones tan simples como pues, a lo mejor una luxación, ¿no? También. Entonces, esto también me es muy importante para una patología dolorosa frecuente en la mano, que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué le llamamos el síndrome de túnel carpiano? Bueno, porque justo en esta zona del carpo, visto en un corte transversal, el carpo va a formar una cuenca a través de la cual van a pasar 9 tendones que van a flexionar a los dedos y una estructura súper importante que es el nervio mediano, ¿ok? También algunos lo consideran parte del túnel carpiano, aunque no está realmente dentro. El nervio cubital está ahí en esa zona, ¿sí? Entonces, algunas patologías o algunas neuropatías compresivas en este nivel se deben al espacio tan reducido que hay en esa zona, ¿sí? Otra estructura importante del túnel carpiano, ligamento transverso del carpo. Esta rayita blanca que se ve aquí sobre los tendones y el nervio mediano, ese es el techo del túnel carpiano y ese es lo que nosotros cirujanos vamos a liberar para poder dar un poquito más de espacio, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Un montón de ligamentos intrínsecos en la mano. Hay ligamentos intercarpianos, o sea, de hueso a hueso, y hay ligamentos transcarpianos. Van desde el radio, el cúbito, hasta la mayoría de los huesos del carpo, dándonos estabilidad en toda la muñeca. Cuando estos ligamentos fallan, entonces empezamos a tener padecimientos asociados a inestabilidad que nos van a empezar a generar a largo plazo desgaste articular y obviamente dolor y limitación en el movimiento. Cada uno de estos pequeños haces de fibras va a ser tan importante como el otro y cuando se lesionan van a dar muchísimos síntomas. La siguiente, por favor. Y bueno, también estructuras musculares y tendinosas. Tenemos para cada uno de los dedos del índice al meñique 2 tendones flexores. Un superficial que solamente nos va a dar flexión en la interfalángica proximal y un profundo que solamente va a dar flexión, el profundo realmente da flexión a todo, pero principalmente a la interfalángica distal. Y el pulgar solamente un flexor largo
que viene desde el antebrazo y un flexor corto desde la eminencia tenar, ¿sí? Estos tendones flexores dan también muchísimas patologías asociadas a dolor. El más frecuente, el síndrome del dedo en gatillo, ¿sí? Dolor asociado a un bloqueo en la movilidad, generalmente muy doloroso en la zona de la palma, y más adelante les voy a explicar por qué. Y por último, los tendones extensores. Tendones extensores vamos a dividirlos en compartimentos, van a ser 6 compartimentos, de los cuales el primero es el que está asociado al síndrome ay, se me fue ahorita, de Kerbein, perdón, muchas gracias. Y tiene ahí en ese primer compartimento al abductor largo y extensor corto del pulgar. Entonces, les voy a platicar un poquito más adelante también de por qué es importante saber esos dos, o por qué esos dos tendones en particular nos van a dar problemas. Extensores de muñeca, extensores de los dedos, extensores propios, solamente hay 3 dedos que tienen extensores propios, recuerden, rock and roll, pulgar, índice y meñique, ¿ok? Todos los otros 4 van a tener extensores comunes. Y por último, bueno, extensor cubital de la muñeca también va a estar por ahí. La siguiente, por favor. También tenemos que considerar la anatomía nerviosa de la mano. 3 nervios principales nos van a dar sensibilidad y también función motora en la mano. Sensibilidad solamente nervio radial, vamos a verlo por aquí, nervio radial con su rama dorsal nos va a dar sensibilidad en todo el borde radial de la mano, le llamamos radial porque está del lado del radio, y es el pulgar y el índice principalmente en el dorso solamente. El nervio cubital nos va a dar sensibilidad dorsal del dedo meñique y el anular y la parte cubital de la mano, pero también en la parte palmar de los dedos meñique y anular. Nervio mediano, estos 3, principalmente palmar. Y función motora, cubital y mediano, a los músculos de la eminencia tenar mediano y de la hipoternar, el cubital. Cubital también puede dar ramas hacia una de las porciones del oponente del pulgar y del flexor corto y a los interóseos, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ya un poquito de las etiologías o de las patologías que nos van a afectar a la mano, ¿sí? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto, vamos a avanzar entonces. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? El 70% del abordaje diagnóstico va a ser totalmente clínico, ¿sí? Difícilmente en estas patologías sencillas que les mencioné al principio vamos a necesitar de estudios muy avanzados, porque todo va a estar ahí. El paciente te va a decir, tengo dolor, me duele más cuando hago la muñeca hacia abajo, cuando estoy exprimiendo un trapo, cuando estoy, a lo mejor, cuando me despierto con el dedo atorado y me cuesta trabajo destrabarlo, ¿no? Eso ya es, como decía uno de mis maestros, diagnóstico de camión. Lo ves en el camión y dices, ese es un dedo en gatillo, ese es un Kerbein o es un túnel del carpo. Es muy sencillo, lo puedes ver fácilmente y con algunas pruebas, a lo mejor en el consultorio, te puedes dar cuenta de si efectivamente es lo que estás pensando. Reconocer el tipo del dolor, esto es algo muy importante porque muchas veces llegan pacientes al consultorio que nos dicen, me mandan contigo porque dicen que tengo un túnel carpiano, un síndrome túnel carpiano, ¿no? Y entonces empiezas a revisar al paciente y lo último que tiene son alteraciones sensitivas, ¿no? Una característica del túnel carpiano es la alteración sensitiva. ¿Y por qué creen que sea eso? Bueno, ustedes saben que los nervios primero van a estar formados por diferentes haces, ¿no? Haces motores, haces sensitivos, y cada uno de estas fibras va a tener diferentes categorías, que los va a hacer mucho más resistentes o más sensibles a un traumatismo. Y tiene que ver mucho con su recubrimiento de mielina y con otras características. Entonces, en la mayoría de las patologías compresivas nerviosas, llámese túnel del carpo, túnel cubital, e incluso hasta túnel tarsiano, la mayoría va a empezar primero, obviamente, dolor, pero generalmente asociado a alteraciones sensitivas.
Primero solamente disestesias o parestesias y eventualmente anestesia. Y por último, lo último que vamos a ver afectado va a ser la parte motor. Entonces ya un túnel carpiano avanzado, vamos a tener atrofia en la eminencia tenar, vamos a tener debilidad para hacer una pinza, para hacer una prensión, y eso va a ser así como algo bien característico. Entonces, poder diferenciar esos tipos de dolor va a ser muy importante para nosotros. Un dolor mecánico generalmente asociado a alteraciones en la movilidad. Doctor, desde que me empezó a doler ya me cuesta trabajo doblar la muñeca, siento incluso a veces que truena, dolor mecánico, ¿no? Dolor neuropático, alteraciones sensitivas, parestesias, disestesias, anestesia inclusive. Y aquí, bueno, más que dolor sistémico, realmente no es que sí puede ser un dolor sistémico sin duda, pero más bien lo que quiero mencionar aquí es, hay algunas patologías que pueden dar síntomas combinados y no necesariamente ser una patología primaria, sino más bien asociado a una patología sistémica. Por ejemplo, la que más me toca ver a veces es pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Pacientes que en su vida les han diagnosticado, empiezan o debutan con aumento de volumen, dolor, y pueden llegar a tener manifestaciones similares a otras patologías primarias, y lo único que tienen es un problema autoinmune que está generando inflamación, y que una vez que se trata ese problema sistémico, los síntomas en la mano desaparecen, ¿sí? Entonces es muy importante también aprender a reconocer patologías sistémicas que nos puedan llegar a dar algún síndrome, un síntoma en la extremidad superior. Y bueno, también vamos a aprender a reconocer qué estudios nos pueden ser realmente útiles para el diagnóstico de estos padecimientos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con la parte mecánica. Y de la parte mecánica, la siguiente, por favor. Lo más frecuente que vamos a ver van a ser las fracturas. Aquí, igual, diagnóstico clínico, el antecedente es muy claro, hubo una caída, hubo un mecanismo que propició el inicio de los síntomas. Generalmente, como les mencionaba, caídas del propio plano, caída de la bicicleta, ahora también ya muy frecuente. Una de las cosas que vemos también cada vez más con los perritos, que les jala con la correa y el dedo llega torcido, ¿no? Es ya lo vamos a hacer como un factor de riesgo tener perrito. Pero bueno, clínicamente vamos a ver deformidades, aumentos de volumen considerables, limitación en la movilidad, casi siempre la vamos a tener. Y aquí, si bien la sospecha es muy clara, aquí sí definitivamente tenemos que apoyarnos de un estudio de imagen. Y el estudio de imagen por excelencia por una fractura va a ser una radiografía. Aquí sí es muy importante mencionar que para esto siempre necesitamos por lo menos tener 2 proyecciones en una fractura. ¿Por qué? Porque aunque en una proyección se ve el trazo de fractura bien clarito y a lo mejor no se vea desplazada, vemos la proyección, digámoslo, complementaria, y vemos unas cuestiones terribles en las que vemos ya trazos articulares, multifragmentación, cosas que ya nos hacen pensar en un tratamiento mucho más complejo, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿recuerdan la imagen que vimos al principio de la mano y del carpo? Veamos este carpo. Aquí esto, si lo vemos así, ya de entrada vemos algo diferente, ¿no? Vemos un piquito por aquí que no se veía, vemos una esclerosis en el hueso que tampoco se veía o que tampoco se ve en el resto de los huesos. ¿Creen ustedes que esto sea una lesión? Sí, seguro, ¿no? Ahora, ¿es una lesión aguda? ¿Es una lesión crónica? Una lesión crónica, exactamente. Esto ya es una pseudoartrosis. Las pseudoartrosis en el escafoides en particular son lesiones sumamente frecuentes, porque generalmente estos pacientes que sufrieron una caída, que a lo mejor acudieron con algún especialista o con algún médico, les vio y les dijo, tienes un esguince, no pasa nada, ponte una muñequera, una bendita y haz tu vida normal. Y estos pacientes evolucionan pues con un poquito de dolor, están bien, son fracturas que a veces al principio están muy estables, pero pasa un año, pasan 2 y un día levantan algo pesado y crack, ay, me duele mucho, mucho, y de ahí el dolor no se quita.
siguen teniendo dolor. Su único antecedente, una caída hace un año. Ves esta radiografía, inmediatamente dices, no tuvo el diagnóstico adecuado, ¿no? Las fracturas de escafoides son muy engañosas, aún para nosotros, a veces en el momento, aunque la sospeches, en la radiografía no se ve. Y si no se ve y la sospechas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues avanzar un poquito más, ¿no? No nos quedamos con la radiografía. Si tenemos los recursos, vamos a hacer entonces un estudio mucho más avanzado, que sería una tomografía, ¿no? Incluso hasta con reconstrucción tridimensional. ¿Nos puede servir una resonancia magnética? ¿Quién vota porque sí? Resonancia magnética sí, manos arriba. Yo voy a alzar la mano en las dos, así que... Ajá. Ok. ¿Quién dice que no? Resonancia magnética no. Ok, les voy a decir, los dos tienen razón. Nos puede servir, pero también nos puede dar datos incorrectos. La resonancia magnética no sirve para ver fracturas, o sea, eso es bien sabido. Nos va a servir muy bien para ver tejidos blandos, para ver lesiones ligamentarias, para ver lesiones incluso tendinosas o musculares. Pero fracturas, difícilmente. ¿Qué sí vamos a ver en una resonancia magnética en este caso? Edema. Y edema óseo. Y el edema óseo nos puede hacer sospechar de una fractura. Si es una fractura de escafoides, por ejemplo, vamos a enfocarnos en esto. Ya con cierto tiempo que no está pegando, ¿me sirve la resonancia magnética? Por supuesto que sí, porque si este huesito empieza a sufrir necrosis, entonces eso sí lo vamos a ver en una resonancia magnética, que tal vez no tanto en una tomografía. Y la necrosis de cualquier hueso es un dolor de cabeza para los que estamos tratando con ellos. Entonces, estos casos en particular, la pseudoartrosis y más en la extremidad superior, son bien frecuentes. En las extremidades inferiores generalmente no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que hacer carga, y entonces imagínense una pseudoartrosis en el fémur, pues evidentemente no, es un hueso que si se fractura se va a desplazar y angular durísimo. La tibia también, y es otro de los que también sufren pseudoartrosis comunes. Pero en el pie también se dan, y en el pie también pueden ser un poquito más crónicas. Sin embargo, como siempre apoyamos, siempre nos duele y buscamos atención. La mano le damos, a veces la relegamos un poco a pesar de ser nuestra herramienta principal, y decimos, ay, se me va a quitar, luego lo veo, no pasa nada, sí me deja hacer mis cosas, ¿no? Sí puedo bloquear y no pasa nada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, justo, les hablaba un poquito de la necrosis avascular. Aquí estamos viendo un caso característico de necrosis avascular. En el otro les hablaba yo más bien de la asociada a la fractura, o sea, la necrosis del polo proximal, generalmente el escafoides, que se da por la falta de vascularidad. Esta es un tipo de necrosis avascular diferente. Esta no tiene un antecedente traumático, ¿sí? Esta es la famosa enfermedad de Kienbock. Kienbock se refiere a la necrosis avascular del hueso semilunar. Y esta es una de las causas de dolor, digámoslo, más extrañas que puede uno ver en un paciente con dolor en la muñeca o en la mano. ¿Por qué? Porque aquí generalmente el paciente te va a llegar y te va a decir, ay, me duele, ya no me deja hacer mis cosas, después de un rato de estar trabajando, me empieza a molestar, he perdido movilidad en la muñeca, y le preguntas antecedentes, no tienen ningún antecedente traumático. Y entonces tú tomas una radiografía en una fase aguda y no vas a ver absolutamente nada, no va a haber ningún cambio en la radiografía. Y te esperas tantito, das el clásico manejo con analgésicos, a lo mejor un poquito antiinflamatorios, reposo con una muñequera, tal vez mejora un poco, le quitas la muñequera y empieza otra vez con el dolor. Y vuelves a tomar radiografías y este semilunar, en lugar de verse ya normalito, lo empiezas a ver que se hace chaparrito, se empieza a colapsar. Y entonces ahí ya es demasiado tarde para actuar, porque ese hueso ya se está fragmentando y ese hueso ya sufrió una necrosis. Entonces, ¿qué nos debe hacer sospechar de una necrosis avascular? Generalmente dolores muy puntuales en el centro de la muñeca, que no tienen generalmente antecedentes traumáticos, habitualmente en pacientes mujeres, jóvenes, y una de las cosas que más se ha asociado a la necrosis avascular es esto que vamos a ver aquí. El radio y el cúbito
siempre tienen una varianza entre ellos. No siempre el cúbito tiene la misma distancia que el radio en su superficie articular. Tenemos variantes de cúbito minus, en la que de la superficie articular vamos a tener por lo menos 2 milímetros menos o más proximal la superficie articular del cúbito. El cúbito minus, como lo ven aquí, es una de las cosas que más ha asociado a la necrosis avascular del semilunar. Y aquí justo el tratamiento se ha enfocado en corregir eso. Hay cirugías de acortamiento del radio, hay cirugías en las que se alarga el cúbito, que esas son más complicadas, pero no, realmente no tanto. Al principio incluso se hacían vaciamientos de la metáfisis del radio, o sea, se quitaba todo el hueso trabecular adentro, supuestamente para aliviar un poco de la tensión venosa, ¿no? Para disminuir la tensión venosa y que eso nos diera un mejor flujo de sangre hacia el semilunar. Realmente todavía estamos muy en pañales y hay muchas cosas que todavía no sabemos muy bien de esta enfermedad, pero poco a poco empezamos a entenderlo un poquito más. Esto también muy importante, una larga evolución con dolor, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, por favor. Y ahí la resonancia magnética fue nuestra herramienta para ver esa necrosis. Lesiones ligamentarias, aquí, bueno, muchas veces tenemos pacientes como en las fracturas que sufren una caída, que tuvieron un impacto importante en la mano y que cuando hacemos la revisión, pues realmente no vemos una deformidad, si hay aumento de volumen, la movilidad está quizá un poquito limitada, pero tomamos una radiografía y no vemos una fractura como tal. ¿Ven ustedes alguna fractura? No, realmente no. Tal vez sí, una muy pequeñita, siendo muy minuciosos, gracias. Vemos ahí una pequeña fracturita por avulsión y eso generalmente es lo que sucede cuando hay lesiones ligamentarias. Pero esto es sin duda una de las cosas más características, la separación exactamente, ¿sí? Una disociación entre el escafoides y el semilunar. Esta es una de las lesiones ligamentarias más frecuentes en la muñeca. Y es una de las que más pasamos por alto porque si lo vemos rápido, podría parecer un carpo totalmente normal, pero esa disociación es, digámoslo, considerable si tomamos en cuenta el resto de las articulaciones intercarpianas. Vean estos espacios aquí, aquí, acá. Son espacios o líneas, son líneas radiolúcidas bastante delgaditas. En cambio aquí hay una separación de por lo menos unos 4 milímetros. Y si tomamos radiografías dinámicas, que esa va a ser otra herramienta, vamos a ver que esta separación se va a hacer mucho más amplia. Por ejemplo, si yo a este paciente es una mano izquierda, ¿no? Le pido que haga una desviación cubital, entonces vamos a ver cómo este espacio se va a hacer aún más amplio. Y ahora, ese mismo paciente, si yo al revisarlo empiezo a palpar el polo distal del escafoides, que está justo aquí abajito de donde termina la eminencia tendar. Tóquenlo, ahí lo van a sentir, es una bolita del lado del pulgar, se siente ahí bien clara. Si yo hago presión ahí y hago un movimiento de desviación cubital y radial, van a sentir como ese polo va a empujar un poquito a su dedo mientras hacen la presión, ¿sí? Eso es un escafoides normal. El escafoides tiene esa función, es como un fuelle. Cuando nosotros hacemos esto, hay un ligamento bien importante aquí que va desde el radio, pasa por el escafoides y llega al hueso grande, el ligamento radio-escafo grande, que cuando nosotros hacemos desviación cubital se va a tensar y entonces va a hacer que el escafoides se haga hacia atrás, se extienda. Cuando hacemos lo contrario, el escafoides va a flexionarse. Entonces podemos sentir ese movimiento, ese escafoides cómo flexiona y extiende. Cuando tenemos esto, se pierde. El escafoides deja de hacer eso y entonces al nosotros detenerlo, va a empezar a sentirse un clonk, una subluxación. Vamos a nosotros estar subluxando ese escafoides y va a ser doloroso. A lo mejor no sentimos tanto ese chasquido, pero sí le va a provocar mucho dolor al paciente porque estamos generando que esa inestabilidad sea aún más intensa. Y es lo que generalmente hace el paciente cuando hace sus actividades. Va a agarrar algo, va a cargar algo, clonk. ¡Ay! Tronó, me duele. ¿Por qué pasa esto si no tengo ninguna fractura? Porque hay inestabilidad. Y esto, aunque se ve tan sencillo ahí, al pasar de los años,
va a empezar a generar un colapso avanzado del carpo. ¿Qué es esto? Que todo el carpo se va a empezar a hacer artrósico, el espacio se va a abrir, las articulaciones intercarpianas y radiocarpianas se van a perder. Y entonces vamos a tener un paciente joven, 30, 40 años, con una artrosis avanzadísima de la muñeca, sin movilidad y con su única opción de tratamiento una artrodesis, que va a ser devastadora porque va a tener la muñeca a 30 grados de extensión y ya solamente va a poder mover los deditos. Imagínense, 40 años y no poder flexionar y extender la muñeca, y todo porque no hicimos a lo mejor el diagnóstico en el momento adecuado. Aquí podemos reconstruir ligamentos. Colapso avanzado, artrodesis. Entonces sí es bien importante poder ver esas lesiones. Esto evidentemente es el inicio del abordaje diagnóstico. Aquí sí la resonancia magnética nos va a ser la herramienta más útil de todas porque vamos a poder ver exactamente qué tan lesionados están esos ligamentos y si hay otras lesiones asociadas. Por ejemplo, aquí miren, ¿habían visto la fractura del estiloides del cúbito? Acá. Muchas veces en traumas complejos de la mano hay una cascada de eventos que van a dar lesión del ligamento escafolunar, lesión del ligamento lunopiramidal y fracturas de ya sea el estiloides del radio o el estiloides del cúbito. Tan fuertes pueden ser que el semilunar se puede luxar, se puede salir solito. Entonces les llamamos lesiones transescafo, perisemilunares, si hay fractura del escafoides, perisemilunares y solamente se luxa el semilunar, o transestilo perisemilunares, ¿no? Muy complejas, pero si se diagnostican a tiempo con un buen pronóstico. La siguiente, por favor. Esa misma imagen que vimos hace ratito, resonancia magnética. Vean, hiperintensidad en esta es una densidad de protones. Vean cómo se ve la hiperintensidad, el líquido que hay asociado a la lesión, y en un T2 podemos ver la separación y vemos esa zona hipointensa, justo donde debería de estar nuestro ligamento. Los ligamentos en T2 se ven como esto de aquí, que este es el fibrocartílago triangular. Generalmente en T2 los vamos a ver negros, totalmente hipointensos, ¿sí? Densidad de protones o saturación grasa, todo el edema lo vamos a ver hiperintenso. Entonces esas dos cosas nos pueden orientar siempre a dónde está la lesión. Quizá esta densidad de protones es una de las herramientas más sencillas para diagnosticar una lesión, porque cualquier cosa que esté lastimada la vamos a ver hiperintensa, casi como esto, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Una quizá de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en la extremidad superior, en la mano en particular, son las tendinitis y las tenosinovitis. Yo les hablé de algunos ejemplos ya. Kerbein, les hablé del dedo en gatillo, y quizá yéndome un poquito más lejos y un poco más lejos de mi plática, también existen otras muy importantes, como son la epicondilitis lateral y medial, el famoso codo de tenista y el codo de golfista, que no dejan de ser esto, tendinitis. ¿Por qué? Porque nosotros en el codo, en los epicóndilos, tenemos el origen de nuestros músculos flexores y extensores. A ver, pregunta de examen de la carrera. ¿El tendón conjunto de los extensores se origina en el epicóndilo medial o lateral? En el lateral, exactamente. Muy bien, 10 para la doctora. En el medial vamos a tener los contrarios, los flexores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Si nosotros sabemos esa parte de la anatomía, sabemos exactamente cómo vamos a hacer nuestras pruebas diagnósticas, ¿no? Una epicondilitis lateral asociada a los extensores, yo extiendo mi brazo, extiendo mi mano y mis dedos y le hago presión. A ver, pase, doctor, por favor, ayúdeme tantito. Imaginemos que el doctor tiene una epicondilitis lateral, ¿no? Entonces, él me dice, me duele mucho aquí, yo trato de cargar algo y me duele, o estoy jugando golf y me está doliendo el tenis, ¿no? Entonces, en Dubái, pues, por supuesto. Y entonces, yo le pido al doctor, a ver, doctor, estire su brazo completo, palma para abajo, dedos bien estirados, y le hago un poquito de presión aquí en la muñeca. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estirando los extensores lo más que puedo y además le estoy poniendo carga y él me dice, ¡ay, me dolió! No, un punto, ¿no? Ahí seguramente sí. ¿Dónde le dolió acá? No, me dolió aquí. ¿Por qué si yo estoy haciendo presión acá?
porque esta es una cuerda que viene desde el epicóndilo lateral y que llega hasta la punta del dedo. Cierra el puño. Igual, lo mismo, aquí ya no va a probar tanto los extensores, quizás sí un poquito porque al cerrar el puño estamos tensándolos más todavía. Pero también vamos a probar los extensores de muñeca. Lo mismo, hace él fuerza, yo hago hacia abajo y le duele aquí. Epicondilitis lateral. Y si fuera medial, ¿qué hacemos? Pues lo contrario, ¿no? Palma hacia arriba, hacia atrás, duele aquí, epicondilitis medial. Aquí también es bien importante, en el epicóndilo medial, abajito del epicóndilo medial, pasa una estructura bien importante, el nervio cubital, exactamente. Y algunas veces comparten síntomas, ¿no? Un dolor así difuso en el codo, ¿por qué? Porque también antes del epicóndilo medial hay una ramita que es la cutánea antebraquial medial, que va a estar pasando por esta zona, y entonces si aquí está irritado nos puede dar también alteraciones sensitivas por acá. A veces se pueden combinar un poquito los síntomas, pero el nervio cubital, sus 4 puntos principales de compresión van a ser aquí arribita, justo en su emergencia entre el bíceps y el tríceps, en la arcada de Struthers, una banda fibrosita que está ahí que da mucha lata. Después de ahí, generalmente unos 3 deditos arriba del epicóndilo y en esta zona. Después, en el canal cubital, atrás del epicóndilo. Y por último, en la arcada de Osborn, que es justo donde los flexores van a formar también un arquito. Y el nervio cubital se va a meter profundo en los flexores. Y va a empezar a dar su primer rama motora hacia el flexor profundo de anular y meñique. Y de ahí, la cuarta, canal de Bouillon. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Listo. Regresamos, por favor. Entonces aquí, generalmente tendinitis y tenosinovitis, así como explicamos con el doctor ahorita, el movimiento va a ser bien importante. Si es una tendinitis de flexores, pues la flexión es la que nos va a tener mayor molestia. Si es una tenosinovitis en extensores, entonces la extensión nos va a dar muchísimo dolor, ¿sí? Sabemos dónde buscar, sabemos dónde va a estar el problema. El paciente nos dice, me duele aquí, me duele cuando hago esto, ¿sí? Entonces, eso va a ser nuestro principal dato. Bloqueos o limitaciones en la movilidad. Y por último, aquí es donde quizá el ultrasonido va a ser nuestra mejor herramienta, porque tanto para las epicondilitis como para las tenosinovitis en la mano, el ultrasonido nos da datos bien claros de que hay una afección en esa zona, ¿ok? Vamos a ir a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí, un dedito en gatillo. Vamos a ver, este es un eje largo que estamos viendo sobre la articulación metacarpofalángica. Déjenme explicarles aquí un poquito de esa parte. Entonces, aquí vemos, esta es la articulación metacarpofalángica, este es el metacarpiano, esta es la falange. Estas líneas paralelas que ven aquí son el tendón flexor, o los tendones flexores más bien. Aquí es difícil reconocerlos así, porque son puras líneas paralelas. Estamos en extensión. Y vemos fíjense cómo el tendón de repente se hace delgadito y se vuelve a hacer grueso. Eso es característico de una tenosinovitis estenosante. Estenosis como en las arterias, como en cualquier otra zona. Vamos a ver estenosis en el tendón. ¿Y qué sucede? Que aquí hay algo que lo está comprimiendo. ¿Qué será eso que lo comprime? Bueno, ahí yo no les hablé de esto en la parte de anatomía, pero es muy importante saber que todos los tendones flexores van a pasar por un sistema de poleas. Las poleas no son otra cosa que bandas fibrosas que van a cubrir al tendón y lo van a rodear para mantenerlo pegado al dedo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese sistema de poleas? Imagínense una cuerda que vamos a tensar desde un punto lejano y que va a pasar a través de varios arcos. Pues evidentemente esa cuerda, si yo la tenso, se va a levantar y entonces va a parecer como la cuerda de un arco. Si no tuviéramos esas poleas, nuestros tendones pierden fuerza para la flexión y entonces nos costaría mucho trabajo poder agarrar algún objeto. Es tan importante que cuando tenemos pacientes que tienen lesiones de poleas, pierden movilidad en el dedo, no dejan de poder flexionar completamente. Pero, afortunadamente para nosotros, la primer polea que se encuentra sobre la articulación metacarpofalángica, que es la polea A1, ¿por qué A? Porque parece un arco, y 1 porque es la primera. Las otras son C, porque son cruces,
y también van a ir enumeradas de acuerdo a su posición de proximal a distal, ¿ok? Pero de esto, lo que quiero que se aprenda solamente es la polea A1, y la polea A1 va a empezar a hacerse cada vez más gruesa por este efecto traumático. Imagínense que este tendón tiene que deslizarse abajo de esa polea para poder hacer el movimiento del dedo. Y empieza a inflamarse el tendón porque pues a lo mejor estuvimos mucho tiempo apoyándonos, apoyando la mano en el volante, o a lo mejor hacemos algo que nos implica hacer mucha fuerza y entonces tenemos que estar constantemente moviendo, o a lo mejor en el caso del pulgar, ¿no? Tenemos que estar ahí dándole duro a los mensajes, avisándole que ya vamos a llegar a la cirugía, o que me aguante el paciente porque ya voy tarde, cualquier cosa, ¿no? Ahí estamos todo el tiempo. Entonces este movimiento continuo va a hacer que ese tendón se inflame, y entonces cada vez que se inflame y trate de pasar por ese túnel, lo va a irritar, y entonces el túnel va a reaccionar también a su vez, y el túnel se va a empezar a hacer cada vez más grueso. Una polea A1 normal, que podemos medir y ver en el ultrasonido, en un ultrasonido de alta frecuencia con un transductor lineal, va a medir aproximadamente 0.07 centímetros, o sea, 0.7 milímetros, o sea, no me acuerdo, muy poquito, ¿no? O sea, imagínenlo, cuando lo vemos clínicamente, es una tirita, así una bandita muy, muy delgadita. ¿Qué pasa cuando ya lo vemos en una cuestión patológica? Va a aumentar prácticamente al triple, de 1.7 milímetros en adelante hasta 2.4 milímetros podemos llegar a verlos. Imagínense, 2.4 milímetros de ser una tirlanguita de nada, a ser una cuestión gruesa que empieza a apretar y a comprimir a nuestro tendón. Evidentemente, el tendón a cada lado se va a empezar a hacer más choncho, y entonces cuando el tendón pasa, se atora. Y ya después no se atora no se desatora tan fácil, a veces sí, pero ahí van a ser nuestros diferentes grados de lesión tendinosa. Ahora, si nosotros podemos ver esto, pues entonces también podríamos hacer esto, ¿no? Actualmente hay técnicas de liberación guiada por ultrasonido de la polea A1. Son técnicas, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Usar el ultrasonido y la aguja al mismo tiempo requiere mucha destreza, requiere un conocimiento bastante importante de la superficie, de cómo se van de los niveles que hay, digamos, en los tejidos, de las estructuras que hay alrededor, ¿no? Un bloqueo del plexo braquial, pues mejor que nadie, ustedes lo saben, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las venitas que hay alrededor, evidentemente grandes arterias, pleura y demás, ¿no? No nos vamos a desviar tanto en eso, pero entonces aquí meter una aguja en un espacio tan delgadito puede ser bastante complejo. Y nuestro principal riesgo es que esa aguja daña el tendón, y entonces que rompamos al tendón, y el paciente, pues sí, ya no se le bloquea, pero ya no lo dobla. Entonces tenemos ahí sí un problema que ya va a acabar en cirugía. Antes de esto, hay otro tipo de intervención que podemos hacer también con el ultrasonido, que es mucho más segura, y es simple y sencillo infiltrar un poquito de esteroide, ¿sí? Ahora, ¿dónde se va a infiltrar el esteroide? Definitivamente no dentro del tendón, porque si lo infiltramos dentro del tendón, lo vamos a romper también, ¿no? Los esteroides, además de que generan depósitos, van a generar atrofia, y esa atrofia nos puede atrofiar el tendón y lo puede romper. Otra cosa importante que deben ver en el ultrasonido, y eso lo vamos a ver en otra imagen más, es esta imagen anecoica que se ve justo encima del tendón y proximal a la zona de compresión. ¿Qué creen que sea esa imagen anecoica? Líquido sinovial seguramente, o un poquito de edema alrededor del tendón. Recuerden que los tendones tienen una vaina sinovial que va a producir líquido, que nos va a ayudar a lubricar ese movimiento de los tendones. Y esa vaina también se puede hacer gruesa y también puede ser parte de la causa de esta tenosinovitis. La siguiente, por favor. Entonces, miren, aquí vamos a ver justo en la tenosinovitis de Kerbein cómo tenemos en esa primer corredera extensora a nuestros tendones extensor corto, aductor largo, tienen su membranita sinovial, igual van a tener algo similar a la polea, esa banda fibrosa encima de los tendones que los va a mantener pegados al radio y que les va a dar camino. Aquí los vamos a ver en un eje corto, un tendón que se va a ver redondito, una imagen
homogénea, un puntilleo en el centro. Eso generalmente es como se ven los haces tendinosos, en un eje corto. Pero aquí alrededor, ¿se acuerdan de la imagen que vimos hace ratito? Esa imagen anecoica que se veía encima del tendón, pues aquí lo vamos a ver alrededor. También vamos a tener esa sinovial inflamada, vamos a tener mucho líquido y va a haber obviamente también esos datos de inflamación, e incluso podríamos ver un aumento en la vascularidad local, o sea, vasitos que se han estado formando por este proceso inflamatorio. Y nuevamente, eje largo, fíjense, este es el radio, vemos esa imagen hiperecoica que nos da el hueso, vemos nuevamente la imagen del tendón con esos haces paralelos bien definidos. Aquí es bien evidente ese engrosamiento en el retináculo extensor que va a ser aquí y la compresión que nos va a generar en los tendones. Les decía yo al inicio de la plática, les voy a hablar un poquito más de esta anatomía. Sucede una cosa bien curiosa, y esto es cuando se hicieron las descripciones anatómicas, por alguna razón yo creo que tomaron a los sujetos más raros, porque solo veían dos tendones, extensor largo, aductor corto. ¿Sí? No, extensor corto, aductor largo, perdón. Resulta que generalmente, y más en procesos patológicos, nos hemos encontrado que tienen tendones accesorios. Entonces yo he llegado a liberar primeras correderas en las que encuentro 5 o 6 tendones. Habitualmente, el aductor largo se va a insertar en la base del primer metacarpiano. Pero justo esos tendones accesorios, cuando nosotros hacemos la prueba y tratamos de mover a ver qué están haciendo, no vemos gran movimiento en el pulgar. Prácticamente no mueven nada, entonces decimos ¿hacia dónde van? Bueno, resulta que esos van a ir al trapecio. Existe incluso ahorita un debate importantísimo en eso, porque no sabemos si quitarlos o no. ¿Por qué? Algunos dicen, no, pues sí lo quitamos, porque seguramente al estar jalando el trapecio, está generando más movimiento y entonces es una de las causas de la artrosis trapecio-metacarpiana, que es una de las artrosis más frecuentes en la mano. Pero otros dicen, no, al contrario, si tú se los quitas, entonces ya solamente vas a tener al tendón que jala el metacarpiano y entonces vas a generar más inestabilidad y va a haber más artrosis. Todavía es una cosa que está en estudio y que necesitamos indagar un poquito más de eso. Vamos a la siguiente, por favor. Otra patología muy frecuente, los quistes sinoviales o los gangliones. Hay una diferencia entre los dos, déjenme aclararlo. Los gangliones se van a originar de las articulaciones, o sea, es un quiste que tiene su pedículo y que viene de una cápsula articular sinovial. Generalmente estos se van a presentar en el dorso de la muñeca, pero también se pueden presentar en la región volar. En el dorso es más frecuente porque los ligamentos dorsales son un poquito menos gruesos, un poquito menos tensos y eso nos da pues, una facilidad mayor a que se formen. ¿Por qué se forman? Hay muchas teorías. Aquí hay desde que hubo un origen ectópico de algunas células sinoviales que estaban fuera de la cápsula y empezaron a provocar el ganglión. Puede ser también asociados a inestabilidad o procesos inflamatorios en la muñeca, pero bueno, al final sí tenemos que, si vemos un quiste, no solamente pensar en, ok, lo tengo que quitar y ya, ¿no? Sino saber por qué se está generando. Si no hay nada asociado, digamos artrosis, lesiones ligamentarias como las que les enseñé hace rato, entonces sí, el quitarlo puede ser simple. Ahora, ¿se tienen que quitar todos? No, nuevamente aquí podemos hacer uso de nuestro ultrasonido para meter una agujita, aspirar el contenido y después poner un poquito de esteroide. Y generalmente con eso podemos quitar el quiste y quitar los síntomas asociados a dolor y les va bastante bien a los pacientes sin haber tenido la necesidad de entrar a un quirófano, ¿no? Evidentemente estos son así como la piel de Judas, porque los quitas o los infiltras y al año regresa el paciente y te dice, doctor, ya me salió otra vez. Se me hace que no me operó bien. Y dices, a ver, te recuerdo que te dije desde antes que esto te podía volver a salir. Entonces, hay que ser hay que darle mucha información al paciente en ese sentido, porque sí, evidentemente tienden a recidivar mucho. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en el ultrasonido? Así, imagen anecoica, está lleno de líquido, ¿no? Esto no es un tumor, esto es un quiste. Entonces,
reforzamiento posterior, con reforzamiento sonográfico posterior, bien clarito, las estructuras que va a haber alrededor las vamos a poder delimitar, si hay algún vasito sanguíneo, alguna vena, en el caso de los volares del lado radial o cubital, si está la arteria radial o cubital cerca, y nuestro riesgo al poder picarlos. Y entonces se vuelve este aparatito una herramienta imprescindible para tener en el consultorio al ladito para hacer el diagnóstico en el momento y a lo mejor dar el tratamiento también en el momento, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de estas patologías neuropáticas de la mano. La siguiente. Como les decía, bueno, pues tenemos aquí, se vuelve un tema bastante complejo y no voy a ahondar mucho en ello porque, bueno, ustedes saben que los nervios son básicamente como un árbol. Vamos a tener raíces y de esas raíces vamos a formar ramas. Entonces, cualquier patología neuropática que nos afecte la extremidad superior, el origen puede estar en cualquier punto de este camino, desde un problema cervical, ¿no? A lo mejor una compresión por una discopatía que está comprimiendo alguna de las raíces, un síndrome de salida torácica, interescalenos, retroclaviculares, retropectorales, 3 zonas de compresión solamente de aquí a aquí, ¿no? 4, perdón. Y esto con síntomas muy diversos, dependiendo si va a afectar a las raíces, a los troncos, a las divisiones. Vamos a tener diferentes ramas que van a salir antes de llegar a la extremidad superior que nos pueden orientar hacia dónde está la lesión, ¿no? Si vemos una escápula alada, problemas a lo mejor con la elevación del hombro, algunas alteraciones a lo mejor en el deltoides con hipotrofia, pues sabemos que va más hacia la zona proximal. Pero ¿qué sucede cuando el paciente solamente llega y te dice, me duele la muñeca y siento dormidos estos 3 dedos? Agua pasa por mi casa, ¿no? Nervio mediano. Hoy, no, ¿sabes qué? Me duele un poquito el codo y se me duermen estos 2 dedos, meñique y anular, y además como que me cuesta trabajo estirarlos. Nervio cubital, ¿no? Nervio radial, es más difícil que haya neuropatías compresivas, pero las hay, generalmente también pueden estar en el antebrazo, pero el nervio radial generalmente va a ser asociado a trauma, ¿no? Patologías traumáticas, fracturas del húmero en su tercio medio, pueden generar lesiones del nervio radial en el canal de torsión. Y no solo la fractura, también el cirujano, ¿no? Al momento de hacer la manipulación, meter el clavo, la placa o lo que sea, agarramos al nervio y el nervio radial es pero tan chillón que apenas lo ves y ya te hizo una neuropatía. Afortunadamente pasan unas cuantas semanas y empiezas a ver que recupera extensión de muñeca, de los dedos y dices, Dios mío, gracias, estás conmigo, ¿no? Hoy sí me acompañaste en esta cirugía. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, causas traumáticas, fracturas que puedan lastimar a nuestros nervios, las fracturas de radio distal, por la cercanía que tiene el nervio mediano con la muñeca, con el radio distal, pues también nos puede generar un síndrome compresivo. Fracturas del carpo que van a generar edema, que pueden generar pues, a lo mejor una sinovitis local, también nos pueden generar neuropatías compresivas. Mecánicas, la simple posición de nuestras manos, estamos todo el día en la computadora y estamos ahí trabajando con una hiperextensión de la muñeca todo el tiempo. El mouse, que también antes pues, los mouse eran así terribles, ahora ya hay unos ergonómicos muy bonitos, hasta verticales, que son más sencillos, bueno, más bien menos molestos al usar, y que esas mecánicas nos van a generar compresión. Y aquí también metabólicas. ¿Por qué las metabólicas nos van a dar neuropatías? La diabetes mellitus, número 1, ¿no? Ahí también. ¿Otra? ¿Alguna otra? Hipercolesterolemia. ¿Perdón? Puede ser ácido úrico por la inflamación. Tiroides. Esa es muy importante. El hipotiroidismo es una de las principales causas del síndrome de túnel carpiano. O sea, cuando a mi consultorio han llegado algunas pacientes, generalmente mujeres igual, que me dicen, oiga, empecé con molestias en mi mano y así, y le empiezas a preguntar, empiezas a platicar, oiga, y por ejemplo se ha sentido muy cansada, ha tenido aumento de peso y a pesar de estar siguiendo la misma dieta. No, pues sí, a ver, vamos a hacer algunas pruebitas de sangre, vamos a ver si hay algo. TSH elevadísima, újule, ¿sabe qué? Creo que conmigo no es el tratamiento. Vamos a ver al endocrinólogo,
que le inicie tratamiento y luego regresa si siguen los síntomas, le damos le damos manejo evidentemente sintomático, ¿no? Tratar el dolor neuropático, a lo mejor un neuromodulador, algún antiinflamatorio, puede ser por mientras. Se tratan la tiroides, se acaban los síntomas. Artritis reumatoide también puede ser, ¿no? Porque empieza a haber sinovitis en los flexores, empieza a ocupar más espacio, genera una compresión, que podría ser una combinación entre mecánica y sistémica, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el nervio mediano es sin duda el nervio con más, digamos, más asociado a una patología compresiva nerviosa. Y este nervio mediano, pues generalmente va a ser la compresión a nivel de la muñeca. Sin embargo, el nervio mediano también puede sufrir compresión en el antebrazo en otros dos puntos. Uno es en el pronador redondo y otro también es en el flexor profundo de los dedos. Son dos sitios proximales que van a dar síntomas muy diferentes y eso tiene que ver con cómo está ese nervio. Si nosotros tenemos anestesia en la eminencia tenar, o sea, en esta parte de la mano, generalmente el problema no está en el túnel carpiano. Y eso es porque el nervio mediano a nivel del antebrazo va a dar una ramita sensitiva, que es la rama sensitiva palmar del nervio mediano, que solamente va a dar inervación sensitiva a la eminencia tenar. Entonces, si desde ahí, si tú ves que tiene alteraciones sensitivas en la eminencia tenar, sabes que muy probablemente su problema no está en el túnel carpiano, sino más bien proximal. Y entonces hay que buscar también ahí. Ahora, nervio mediano y nervio cubital también son caprichosos. ¿Por qué? Porque estos dos nerviecitos pueden dar comunicaciones entre ellos, tanto en el antebrazo como en la mano, que son comunicaciones descritas por Richard Agnew y Martin Gruber, que nos pueden hacer una mano totalmente inervada, tanto sensitiva como motor por el nervio cubital, aunque las fibras lleguen desde el nervio mediano, como al revés, ¿no? Y entonces ahí podemos tener una compresión proximal de cualquiera de los dos, que parece que es una compresión a lo mejor del otro, o de los dos, o pensar que estamos teniendo un problema de cervicales o de salida torácica, ¿no? Pero bueno, regresando al nervio mediano, ¿qué va a generar que este nervio se comprima? Pues ya vimos que está acompañado de 9 tendones en un espacio muy cerradito, entonces todo lo que pueda ocupar espacio en ese túnel nos va a generar compresión, desde una sinovitis articular, una sinovitis tendinosa, un tumor, porque puede haber tumores, también puede haber fracturas que generen osteofitos o que generen demás, y todo eso va a ocupar espacio y va a generar compresión. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros flexionamos o extendemos la muñeca? Que esa presión intracompartimental va a aumentar hasta 90 milímetros de mercurio en los casos patológicos. Entonces, ¿qué sucede? Ese nervio que tiene una presión parcial arterial que la va a irrigar y que va a nutrir a su tejido, cuando nosotros hacemos esos movimientos, va a aumentar tanto que vamos a comprometer esa vascularidad y entonces va a empezar a generar atrofia en el nervio y va a empezar a generar estos síntomas, ¿sí? Entonces, las principales formas en las que nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico clínico del síndrome túnel carpiano, el primero va a ser el signo de Tinel. ¿Alguien conoce el signo de Tinel? Por supuesto que sí, todos lo conocen. Una ligera compresión en el trayecto del nervio, una percusión más bien, vamos a percutir, y entonces vamos a sentir, o el paciente más bien va a sentir una descarga eléctrica en el trayecto de la inervación de ese nervio, que puede ser tanto hacia distal como hacia proximal. Algunas veces los pacientes les pegas y dices, ay, sentí el calambre hacia mi antebrazo. Ah, ok, entonces ya empezamos a sospecharlo. El signo de Fallen. El signo de Fallen es este que vemos aquí. No necesariamente tenemos que hacer que el paciente junte los dorsos de las manos. Le puedes decir, ponga sus manos arriba y deje caer las muñecas, ¿no? Y entonces empiezan así, empiezas a contar el tiempo, máximo 1 minuto. Si en 1 minuto no empieza a manifestar los síntomas clásicos de la neuropatía, probablemente no está ahí la compresión. Pero habitualmente cuando sí lo es, les dices y a los 10, 15 segundos empiezo a sentir hormigueo en los dedos. Empieza a dolerme la muñeca. Paras el estudio. Y por último, esta prueba, el Scratch Collapse, es una prueba que si bien recientemente ha tomado auge,
Y esto gracias a la doctora Susan Mackinnon, que es una de las, pues quizá de las cirujanas de extremidad superior y de nervio periférico que más ha estudiado las neuropatías periféricas y compresivas de la extremidad. Antes lo hacían los osteópatas y lo hacían muy frecuentemente y es un signo bastante curioso. Imaginen que nosotros tenemos a nuestro paciente sentado en la mesa de exploración y le vamos a pedir que ponga los codos flexionados a 90 grados con los pulgares hacia arriba y los mantenga en esa posición. Nosotros vamos a hacer compresión entre sus manos, tratando de llevar las manos al centro mientras el paciente trata de hacer rotación externa. Normalmente en todos, al hacerlo, va a haber resistencia, incluso en el paciente en ese momento va a haber resistencia. Pero yo le hago un ligero rascadito en la zona del nervio mediano, vuelvo a hacer la prueba y el paciente pierde fuerza, no te puede resistir. Por eso se llama scratch collapse. Es tan sensible esta prueba que tú puedes con cloruro de etilo bloquear los otros sitios donde pudieras pensar que hay compresión. Por ejemplo, le echas cloruro de etilo ahí a la zona del pronador redondo y haces el scratch en los dos sitios. Bueno, primero en la muñeca y ves, sí, colapsó. Lo vuelves a hacer acá y no colapsa, pues sabes que está en la muñeca. Todavía es aún más sensible. Les voy a platicar, hay pacientes que tienen patologías del hombro y no te pueden hacer esto porque les duele el hombro, ¿no? Pero tú les haces el scratch en la mano y haces con los pies lo mismo, el mismo movimiento, tratar de hacer una rotación interna contra la rotación externa del paciente y hay colapso. Y esto se da por un reflejo que se da a nivel de la médula espinal que va a liberar sustancia P y que nos va a hacer que haya un bloqueo motor momentáneo digamos, en esta zona. Y entonces se da ese colapso. Este signo es quizá uno de los que más, como les decía, más auge está tomando por lo sensible que es para detectar las neuropatías compresivas. Y bueno, en última instancia tenemos ya un estudio que pues, nos puede ayudar definitivamente a determinar tanto la severidad de la compresión y de la neuropatía, como quizá también ayudarnos en la localización de la misma, que es la electromiografía. Ahora, ustedes saben que es un estudio bastante molesto, entonces si lo podemos evitar, solamente que sea ya absolutamente necesario, lo hacemos. Si no, con la clínica es más que suficiente para iniciar un tratamiento, ¿sí? ¿Qué tratamientos hay aquí? Bueno, pues desde los neuromoduladores, podemos usar también antiinflamatorios si estamos pensando en una patología inflamatoria. La infiltración, no en el nervio, pero sí alrededor del nervio mediano nos puede ayudar también con un poquito de esteroide a disminuir los síntomas y quizá quitarlos por un buen rato. Funcionan bien. Y por última, en última instancia, la liberación del nervio, ya sea en el antebrazo, en la muñeca, liberando el ligamento transverso. La siguiente, por favor. Entonces, nervio mediano, vemos los flexores, vemos cómo ocupan todo ese espacio, lo podemos ver en nuestro ultrasonido. Fíjense cómo los tendones tienen esa característica, esa ecogeneidad muy característica. Y el nervio, pues, ¿qué les digo a ustedes? Son expertos en ver nervios en el ultrasonido. Ese puntilleíto ahí, quizá no tan ecogénico, quizá un poquito más hipoecogénico, ¿no? Y comparado con las otras estructuras, bien clásico. Ahí fíjense, estamos en un eje corto. Vemos al escafoides, vemos al pisiforme acá, vemos a la arteria radial, por aquí la vamos a ver ahí a lo mejor, está un poquito más acá, perdón. Y vemos aquí a la arteria cubital y al nervio cubital también. Entonces, el ultrasonido se ha vuelto una herramienta maravillosa para nosotros diagnosticar e incluso tratar, ¿no? Y bueno, para ustedes, ¿qué lo digo? Y podemos, justo, si lo vemos ahí y queremos a lo mejor poner un poquitito de esteroide en la zona del túnel carpiano, sabemos que podemos llegar ahí, bañar los tendones, bañar quizá alrededor del nervio, guiados con el ultrasonido, maravilloso. La siguiente, por favor. Miren, aquí un ejemplo claro de cómo están haciendo esto. Vemos la agujita que está entrando justo por debajo del ligamento transverso y arribita de nuestro nervio mediano y está haciendo una infiltración del nervio. Sirve incluso no solo para cuestiones terapéuticas también, como un bloqueo local. A lo mejor yo estoy en un momento, digamos, tengo un paciente con una lesión de un tendón que puedo reparar en una sala de procedimientos y nos pueden ayudar ustedes con un bloqueo muy, muy local, ¿no? Vamos a bloquear el nervio mediano, listo, pum, ¿no? Un poquito,
buen pronóstico, se recupera, bueno, el paciente se recupera rapidísimo, tratamos en el momento, se evita un quirófano, a lo mejor un paciente de escasos recursos, se evita un gasto tremendo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Nervio cubital, los síntomas van a ser parecidos, también va a haber parestesias, disestesias en una zona diferente de la mano, y aquí, bueno, una de las cuestiones más características es esa mano en predicador, que nos da por una debilidad en los músculos intrínsecos. Ahora, esto tiene que ver con una parte motora, pero el nervio cubital, hay tantas zonas de compresión solamente en el canal de Bouillon que nos puede dar síntomas muy diversos, desde solamente afección a las ramas sensitivas o solamente afección a la rama motora o una afección mixta, que es la que se da generalmente más proximal. El nervio cubital, una vez que entra al canal de Bouillon, va a dar su rama motora. Y donde da la rama motora y que pasa justo por arribita del hueso ganchoso, ahí puede haber zonas de compresión generalmente asociadas a fracturas del ganchoso. Pero también la rama sensitiva, que sigue todavía su transcurso y que va a dar sus ramas un poquito más adelante, también puede sufrir compresión únicamente de esa zona. Y además tenemos las zonas que ya les platiqué en el codo, que pueden ser zonas habituales también de compresión del nervio cubital, y eso pues, vamos a ver la diferencia porque tú le dices al paciente que doble los codos y empieza a dormírsele la mano. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa a veces, me despierto con la mano toda dormida porque me dormí con el brazo completamente flexionado y de repente ya tengo todo dormida mi lado cubital de la mano y tengo que estar ahí. Ay, Diosito, ¿no? Que no me opere el doctor Valencia, por favor. Entonces, igual, en este caso también Tinel podemos hacer el Tinel en el codo, en la muñeca, podemos hacer el Scratch Collapse sin ninguna duda, y bueno, aquí quizás no tenemos el Fallen, pero tenemos esto, podemos flexionar los codos. También con el Fallen pudiéramos llegar a evocar síntomas de nervio cubital, y ahí nos puede hacer dudar un poquito si es mediano o no, porque al hacer la flexión de la muñeca, también vamos a tener un poquito de compresión, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dolor sistémico, aquí más que dolor sistémico, yo aquí más bien lo que quiero decir es el dolor asociado a patología sistémica, ¿no? Y a lo mejor si en algunos casos un poco más generales, pues sí puede haber dolores sistémicos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, padecimientos reumatológicos que nos van a generar cambios artrósicos, mucho aumento de volumen en las sinoviales, tanto articulares como tendinosas, y que nos van a dar, pues obviamente, dolor. Aquí, bueno, reumatológico y también un poco crónico degenerativo en el caso de la osteoartritis. La artrosis trapecio metacarpiana que yo les hablaba, siendo una de las más frecuentes en la mano y más limitantes porque esta articulación es la que nos da todo el movimiento del pulgar. Entonces, imagínense, cuando nosotros hacemos una pinza, que la pinza humana tiene una fuerza promedio de 5 kilogramos, se va a transmitir a esta articulación y se va a multiplicar por 20. Entonces, esta articulación recibe una fuerza de aproximadamente 100 kilogramos, que es el equivalente a lo que reciben nuestras rodillas cuando estamos corriendo. Entonces, imagínense en un área tan pequeña, una fuerza tan grande, evidentemente va a generar desgaste, subluxación y evidentemente dolor. Casos muy avanzados, los pacientes ya llegan con una aducción del pulgar y ya no pueden mover la base del metacarpiano, solamente pueden mover la metacarpofalángica y la interfalángica, mucha deformidad, una bola tremenda de este lado, dolor. Estadios tempranos, como en todas las articulaciones podemos infiltrar, podemos poner un poquito de esteroide, podemos poner un viscosuplementador, ahora ya también hay una tendencia a usar plasma rico en plaquetas o células madre, se puede hacer, siempre y cuando tengamos la evidencia de que es algo que nos puede ayudar a darle una mejoría en los síntomas a nuestro paciente. Las osteoartritis, como le decía, las enfermedades sistémicas inflamatorias, artritis reumatoide, lupus, psoriasis, todas estas nos pueden dar problemas en la mano por la inflamación. Hablamos ya de las endocrinológicas también, ¿no? Y algunas autoinmunes también, como puede ser el Dupuytren. El Dupuytren, tenemos en la palma de la mano, justo abajo de la piel, una telita que se llama aponeurosis palmar. Y esa aponeurosis tiene extensiones hacia los dedos que pues no hacen otra cosa más que darle tensión a la piel. Pero existe
esta patología en la que nuestro sistema inmune va a atacar a esa aponeurosis y la va a empezar a hacer gruesa. Y una aponeurosis que debería de ser elástica, al hacerse gruesa, se vuelve retráctil. Y entonces nos da unas deformidades tremendas en la mano con mucha limitación y evidentemente dolor, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, nuevamente aquí, miren, les hablaba yo de la artrosis trapecio-metacarpiana porque justo vemos el metacarpiano, el trapecio, podemos ver la superficie articular, podemos ver osteofitos, podemos incluso guiarnos a través de esto para hacer algún procedimiento invasivo y entrar directamente a la articulación. Solamente en esta zona, recuerden que tenemos que tener mucho cuidado porque hay dos estructuras bien importantes en la tabaquera anatómica. Rama sensitiva dorsal del nervio radial y rama dorsal de la arteria radial. Que esa rama dorsal es sumamente importante porque es una de las que va a formar el arco arterial profundo en la mano y es una de las fuentes de irrigación más importante para los dedos. La arteria radial, afortunadamente, en menos del 70% de los pacientes va a ser la dominante, generalmente es la cubital, pero pues, tenemos 30% que no nos queremos arriesgar, ¿no? Entonces vamos a tratar con mucho respeto a la arteria. Y bueno, ver la articulación siempre es importante, como les decía, para hacer el diagnóstico y el tratamiento. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, un coco que creo que es compartido de ustedes y de nosotros, el síndrome doloroso regional complejo, que, bueno, puede tener causas bien diversas, a veces no entendemos ni siquiera qué es lo que lo está originando, tienen unos síntomas pues, también muy floridos, espectaculares, ¿no? Pero hay algunas cosas bien características, principalmente, bueno, los cambios tróficos que puede haber en la extremidad, ¿no? Desde cambios en la piel, una piel que se puede ver más brillante, más tensa, eritematosa sin duda, una reacción al medio externo exagerada, ¿no? En estos cambios de temperatura, de repente se les pone o muy roja o muy pálida y es evidente que tiene que ver con una alteración en el sistema autónomo también, ¿no? Y es totalmente desproporcionado a lo que pudiera estar ocasionándolo. Y son patologías pues también difíciles de tratar, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, pues pudiera haber muchísimas otras causas, claro, está la osteomielitis, es una infección ósea, una infección también en los tendones puede generar dolor. Ahí en nuestros pacientes metabólicos, pues es algo particularmente importante y que tenemos que cuidar. Hay enfermedades granulomatosas que también nos pueden generar dolor, las hematológicas como la leucemia y el mieloma que definitivamente están asociadas a dolor en las extremidades y bueno, todas las que ya hablamos en la parte metabólica. Entonces, con todo esto yo sé que, híjole, podríamos seguir hablando y dando más detalles de las patologías que van a afectar y van a generar dolor en la mano y cada vez lo vamos a ver más por esto mismo que les digo, nuestras manos empiezan a ser cada vez herramientas mucho más precisas para cosas muy específicas y en las que vamos a estar teniendo movimientos repetitivos cada vez más intensos. Tal vez llegue algún momento en el que ya no las usemos, yo espero que no, porque si no me va a quedar sin trabajo, pero el punto de esto es que conozcan un poquito de estas patologías y que sepan cómo reconocerlas, cómo abordarlas y obviamente también a veces cómo dar ese tratamiento que requieren, ¿no? Espero que les haya sido interesante esta plática. Muchas gracias por haberme atendido. Que estén muy bien. Buenos días a todos. Diego es un muy buen ortopedista, especialista en mano, que hay muy poquitos aquí en México. La verdad es que hay que saber también con quién apoyarnos, ¿no? Hay que hacer manejos multidisciplinarios, apoyarnos con otras especialidades, pero lo que es cierto es que no todos los ortopedistas, no todos los cirujanos plásticos se dedican a esta parte, ¿no? Y es así como una super especialidad la mano, porque es muy importante, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tu apoyo, la verdad es que esperemos que nos acompañes más seguido
te entregamos un reconocimiento por parte de la asociación. Te entregamos una corbata que, mira, nos hizo Pineda Cobalín para la asociación, entonces son muy poquitas las que hay, entonces muchas gracias, Diego. Ojalá que nos puedas acompañar en el congreso, ahora va a ser acá en Ciudad de México, ¿no? Y le pedimos a los demás profesores si nos acompañan para presentarlos. Tengo el gusto, al doctor Diego ya lo presentaron, tengo el gusto de presentar al doctor Juan Ignacio Reyes, quien nos acompaña. El doctor es algólogo, ya lo conocen muchos de ustedes, tiene manejo intervencionista del dolor como subespecialidad. Él es egresado de Medicina General de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en anestesiología para la Universidad de Monterrey y subespecialista en manejo del dolor y subespecialista en intervencionismo en dolor. Es muy extenso el currículum. La doctora Kelly, también Ángel, que ya la conocen brevemente, cirujana, egresada de la Universidad de Antioquía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, subespecialista en algología intervencionista, egresada del INCAN, al igual que el doctor Juan de la Cruz Pineda, que también ya conocen, egresado del Instituto Nacional de Cancerología y también de McGill, del Fellow de Manejo Intervencionista del Dolor y Anestesia Regional, y nos acompaña hoy por primera vez. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Tenemos a la doctora Diana Marcela Padilla Ortiz, quien es subespecialista en medicina interna de la Universidad de La Sabana de Colombia, especialista en reumatología por la misma universidad, alta especialidad en ecografía en reumatología por la UNAM y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces se va a complementar muy bien la información de algología con la parte de reumatología para que todos aprovechemos mucho la experiencia que tiene la doctora. Alta especialidad en ecografía neuromusculoesquelética intervencionista y es adscrita en reumática, el Centro de Vanguardia en Reumatología. Es directora general de la misma institución. Tenemos a la doctora Rocío Guillén, que ya la conocen, que es nuestra presidenta del Consejo Consultivo. Pase, doctora, si puede pasar también. La doctora Carolina Hernández Porras, también, que ya la conocen. Y la doctora Marcela Torreblanca. Espero que no me falte. Marcela, estaba pensando en la doctora Torreblanca. Ella nos acompaña a la distancia. Doctora Marcela Sábana, que también va a estar con nosotros. También agradecemos a Sónica, que nos apoya hoy con los ultrasonidos, como siempre, y también agradecemos a BTL, que nos va a apoyar también en la parte de terapias como terapias de ondas de choque y terapias láser, ¿no? Para que también tengamos ese complemento en nuestras terapias, ¿no? Los que faltaron de examen va a ser hoy, en el descanso largo, y pues nada más, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar al revés ahora, como sugirieron, siempre empezaban unos en un orden y ya al final les tocaba fluoroscopía con mucha dificultad, entonces ahora vamos a cambiar el orden, ¿cómo dijimos?